al aspecto, al aspecto semántico, ¿sí? Y al aspecto sintáctico. ¿Sí? Cuando me refiero al aspecto semántico, me refiero a las unidades informativas que presenta un texto. Todas las unidades informativas, vale decir, todas las oraciones que presenta un texto hablan del mismo tema. Todas esas oraciones están ordenadas de manera deductiva o de manera inductiva. Mi joven. Y todas las ideas que presenta el texto, incluso las palabras, están enmarcadas dentro de ese mismo contexto. Nadie debe salir de ese contexto, nadie debe apartarse del contexto. Todas hablan de el mismo tema, están ordenadas ya sea deductivamente o inductivamente. La mayor cantidad de textos que tú vas a desarrollar o estamos leyendo con frecuencia son textos deductivos, es decir, son aquellos textos donde se ordenan pues desde el idioma general y se termina el idioma más particular. Hay algunos textos que tienen obviamente una ordenación inductiva, que va de lo particular a lo general. Pocos, pero son. ¿Sí? De todas maneras hay que reconocerlo. Bien, ¿a qué me estoy refiriendo con esa propiedad fundamental? El texto tiene muchas propiedades, pero las propiedades que ahora nos interesan y que tiene que ver netamente con las preguntas, donde debemos entender las preguntas, es la coherencia. La coherencia es una de las propiedades fundamentales que presenta todo el texto. Al final, todas las preguntas giran en torno a la coherencia. Muchos temas de RV, en verdad casi todos, giran en torno a la coherencia y algunos en torno a la cohesión. Ahora bien, entonces la coherencia tiene que ver con la parte semántica del texto, tiene que ver con las unidades informativas del texto. Esas unidades informativas todas hablan del mismo tema. Esas unidades informativas están ordenadas de manera deductiva de lo general a lo particular y además las palabras que usan esas unidades informativas están referidas dentro del contexto. Mis jóvenes. Y la coherencia es esa. Y la cohesión, que es otra propiedad fundamental, tiene que ver con los tipos de enlace. Los tipos de enlace, evidentemente, pueden ser conectores lógico-gramaticales, como el uso correcto de la conjunción, de la preposición, el uso correcto de los conectores léxicos, como los sustantivos, los hiperónimos, hipónimos, los antónimos, o el uso correcto de los deícticos, o sea, uso correcto del adverbio, del pronombre. ¿Sí? Esos son los conectores deícticos. Viejones. Esos son los elementos que se vinculan con la cohesión. Entonces, la cohesión tiene que ver con la parte sintáctica, con la parte gramatical. ¿Por qué? Porque vamos a juntar, vamos a usar esos conectores para unir esas unidades informativas que presentan la coherencia. Profeta, ¿hay más? Claro que hay más, ¿no? Ahí está la lexicalización, está la adecuación como otras propiedades fundamentales del texto. Bien, compañeros, entonces vamos con la primera parte. Y entonces no te olvides, la propiedad fundamental o las propiedades fundamentales del texto, de todo texto escrito, es la coherencia y la cohesión. Todo texto de formato continuo tiene esta estructura. Compañero Jesús, para que me permita, por favor, presentar la pantalla. Y ya, profe, ahora sí. Bien, ahora sí. La coherencia y la cohesión. Ya más o menos se explicaba qué implica coherencia y qué implica cohesión. ¿Bien? Y decía también que las preguntas tienen que ver básicamente con la coherencia del texto. Debo entender clarito esto. Todas las preguntas giran en torno a la coherencia del texto. Cuando hacía estas diapositivas, bien, leíamos un texto que estaba aquí del texto de la ciencia del texto y otros autores más. Yo te comentaba la vez pasada, en la universidad también se hace comprensión de lectura, pero no con este nombre, sino se lleva con el nombre de análisis del discurso escrito, del discurso hablado.
En un texto, el texto es una expresión del lenguaje humano, un acto comunicativo con sentido pleno, un vehículo a través del cual expresamos un mensaje a nuestro interlocutor. Para comunicar ese mensaje de manera efectiva es necesario que el texto cumpla con requisitos, como la progresión temática, que es parte de la coherencia, la recurrencia y la conexión. Es decir, este acto de comunicación no se logra a través de la simple acumulación de oraciones. Debe haber una relación entre ellas, de manera que se teja una estructura que dé origen al escrito. En este caso, se refiere al uso correcto de la cohesión. La textualidad es el conjunto de propiedades que nos permite identificar un texto como tal y diferenciarlo de otro, que no es. Entre los factores que nos ayudan a determinar, en esto descansan la cohesión y la coherencia. Y ese es nuestro tema central de hoy día. Dije tema central de hoy día, ¿no es cierto? Algo que debemos ir manejando también. Centralmente, todo gira en torno a esa parte. Otra cosa es el tema y otra cosa es el tema central. Ya sabemos que la coherencia y la cohesión son dos propiedades fundamentales que presenta todo texto con formato continuo. Y en verdad, si yo uso un texto con formato discontinuo, por ejemplo, les muestro estos audífonos, de hecho que tú conoces mucho sobre él. Esta imagen solo es un texto, ¿no es cierto? Sería un texto discontinuo, claro está. Los textos son una secuencia estructurada de palabras que se ordenan en enunciados, los que formamos una cadena general al texto. El enunciado es una unidad formada por una secuencia de palabras que comunica un significado completo. ¿Sí? Ya conoces algo sobre la coherencia, simplemente aquí hay algo más sobre lo que expresé. La coherencia es la unidad semántica de un texto. En otras palabras, es la conexión necesaria que debe existir entre las ideas que expresa un texto para desarrollar el tema. Son todas las unidades informativas que presenta un texto. Todas deben hablar del mismo tema. Su uso más común, su uso cotidiano en otros contextos, es cuando las personas evidentemente se apartan del tema, ¿no? Entonces se hace incoherente. Ese tema, por ejemplo, yo te decía, se vincula con todo lo que tiene que ver oración, conectores, eliminación de oraciones, plan de reacción, inclusión de enunciados. Con todo lo que tenga que ver con la parte oracional y la parte textual, tiene que ver la coherencia. Si el profeta o el profe no habla de coherencia, simplemente pues está especulando. La coherencia de un texto se funda sobre la base de que los elementos presentes en él permanecen a lo largo de todo el mensaje. El tema es recurrente, el tema no solo se plantea al inicio y bueno, ya no termina ahí nomás, sino el tema está a lo largo de todo el texto, no necesariamente literal, puede estar sobreentendido o puede estar incluido en una palabra. Ahora bien, en algunas tendencias literarias donde se utilizan la escritura automática y la corriente de la consistencia del texto puede presentar un aspecto de incoherencia, pero eso no es así. Por eso, porque esos textos están construidos de manera tal que es posible asignarles un tema y una unidad, aunque ésta sea de naturaleza distinta a la que estamos habituados. Para que un texto sea coherente, debe mantener un mismo tema, y esta partecita te debe traer a mente cuando en algún momento hiciste oraciones eliminadas, ¿no es cierto? Tiene que ver básicamente con esto, con la coherencia en sí. Y todos los elementos que lo componen tienen que apuntar a ese tema. En otras palabras, podemos decir que un texto es coherente cuando cada una de las partes que lo conforman está relacionada con el tema central. Hay dos tipos de coherencia. Y todas las preguntas de un texto, ¿bien? O en todo caso la mayor cantidad de preguntas de un texto, se vinculan con la coherencia global. Hay coherencia global y coherencia local. La coherencia global tiene que ver o se vincula con las ideas de un texto, las ideas en sí. El tema central, la idea principal, las ideas secundarias, la tesis, los argumentos. Con eso se vincula la coherencia global. Disculpen. En cambio, la coherencia local tiene que ver con las palabras en sí
incluso con los tipos de enlace que estoy usando dentro de esa coherencia. La coherencia global, para que un texto sea coherente, debe tener un tema central y todas las ideas principales y secundarias deben estar siempre relacionadas con esa idea. Así es, y todas las preguntas, como te comentaba, se vinculan con esa coherencia global. Y profeta, ¿y por qué me sirve esta parte? ¿Por qué habla de esta parte teórica? Me es útil, revise el examen de San Marcos. Ahí me das la razón, o de repente niega lo que estoy diciendo. Sino que muchas veces no se habla de esos aspectos, ¿no? Y entonces la preparación gira en torno al superficial, ¿no? Y entonces por ahí el alumno encuentra, pues, algo frágil y se hunde, ¿no? Yo no les comenté la semana pasada, pero a mí me encanta la parte teórica y me fascina la parte pragmática, ¿no? Entonces, si en la parte pragmática desconoces algunos aspectos, entonces no vas a entender lo que estoy haciendo. Es por eso que hago primero la teoría, luego lo aplicamos en el texto. La coherencia local. Todas las ideas deben organizarse de manera ordenada y lógica, es decir, debe haber una secuencia interna que nos permita seguir el texto y lograr una mejor comprensión de la información. La coherencia local se manifiesta a través de la presencia o ausencia de ciertos elementos, los que permiten relacionar las diferentes oraciones que conforman el texto, o sea, las palabras que estoy usando, ¿no? Las palabras que estoy usando. Todas deben marcarse dentro de ese mismo contexto. Ahorita estoy en un contexto académico, pedagógico, educativo. Ese es mi contexto. Profeta, ¿qué es el contexto? El contexto es la situación simbólica o física en un determinado momento. Es la realidad en un determinado momento. Entonces, todas las palabras que yo debo usar o estoy usando están enmarcados dentro de este espacio. No debo desbordar ese espacio, porque si yo desbordo el espacio, estoy descontextualizándome, o sea, estoy siendo incoherente. La cohesión, que es otra de las propiedades fundamentales, y de pronto es la más importante, porque esa es justamente la que va a servir de enlaces a todas las oraciones, ¿no? Porque de ella depende también el sentido que le voy a dar a una expresión. Entonces, una cosa es decir, por ejemplo, Patricia está feliz porque alcanzó una vacante en la universidad. Estoy uniendo, mira, dos proposiciones usando una conjunción, ¿no es cierto?, causal. Está feliz es el efecto lógico porque alcanzó una vacante en la universidad, es la causa, ¿no es cierto? Y ahí tiene que ver bastante la cohesión, o sea, el enlace. Esa es una. O de pronto digo, Patricia es una excelente alumna. Además, ella piensa ser una gran académica mañana más tarde. Ella y Patricia. Ella es anáfora de Patricia. Entonces, en los elementos de cohesión vamos a usar anáfora, catáfora y posiblemente elipsis también. Entonces, la cohesión tiene que ver con los tipos de enlace que voy a usar para unir las ideas que propone la coherencia. Para que exista cohesión, los elementos del texto deben estar relacionados entre sí y conformar entre ellos una idea única y unitaria. Desde el punto de vista formal, la cohesión se basa en el funcionamiento de una serie de recursos para constituir relaciones entre los elementos de un texto. La cohesión es una propiedad textual mediante la cual los enunciados de un texto se relacionan correctamente desde el punto de vista léxico y gramatical. Profeta, ¿cómo léxico se enseguida te dije sinónimos, hiperónimos, hipónimos? No siempre voy a decir anciano, 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 a menos que sea un texto científico. Pero si es un texto humanístico, dirán anciano, longevo, senil, octogenario, nonagenario, matusalén. O sea, usar una serie de sinónimos. O si quiero matizar un más, ¿no? El perro, el cánido, el cuadrúpedo, el mamífero. ¿No es cierto? A eso se refiere con del punto de vista léxico. Y gramatical, cuando uso correctamente la conjunción, y cuando uso referentes sexuales como el adverbio y el pronombre. Por lo tanto, diremos que existe cohesión en un texto cuando los enunciados sucesivos aparecen debidamente trabados por conectores morfosintácticos
léxicos, semánticos e incluso fónicos. Estos recursos de cohesión son la referencia, la sustitución, la elipsis, los conectores lógicos, léxicos, gramaticales, la repetición por recurrencia y los signos de puntuación. Claro, voy a usar signos de puntuación, por ejemplo, si hay una oración compuesta por yuxtaposición, entonces usaré la coma, el punto y coma, ¿no es cierto? Para reemplazar quizás a una adversativa, a un causal o quizás a una ilativa o consecutiva. Entonces, esos elementos de cohesión son de suma importancia porque hilvanan todo el texto en sí. ¿Qué implica referencia? Ese mecanismo de cohesión establece una relación entre un elemento del texto y otro, u otros que están presentes en el mismo texto o en el contexto situacional. La identificación de los referentes es un aspecto muy importante en la comprensión de los textos, ya que incide en forma directa en el procesamiento de la información. Las referencias textuales pueden ser de dos clases: la referencia exofórica y la referencia endofórica. La exofórica se presenta cuando un elemento del texto alude a elementos de la realidad o de factores extralingüísticos que no están en el texto, sino en el contexto situacional. Y para usted, mira, repasita. Este intensivo tiene que ser diferente a todos, ¿no? Acá tienes que ver el otro aspecto de RV que usualmente no se hace. El contexto tiene que ver bastante con el contexto. Profeta, ¿qué es el contexto? El contexto es el conjunto de palabras que yo uso dentro de un determinado contexto. Entonces, el contexto es la situación simbólica o física y el contexto es el conjunto de palabras que uso dentro de ese contexto. Los dos siempre van de la mano, el contexto y el contexto. Y todo ello hace que obviamente sea coherente el texto. ¿Y qué cosa es la referencia endofórica? Se presenta cuando la relación se establece con un referente que está presente en el mismo texto. Las anáforas, las catáforas, o los referentes sexuales, o los marcadores sexuales. Las referencias endofóricas son de dos tipos, y ahí está. Anafóricas, en este caso, cuando voy a usar anáforas, voy a usar, mira, el adverbio y el pronombre. Si estoy aludiendo a un ser vivo en particular, usaré seguramente pronombre. Y si estoy haciendo alusión a un lugar, usaré adverbios. Por ejemplo, este intensivo, mira, digo yo, el Patricia es una alumna muy estudiosa. Ella pretende alcanzar una vacante en la universidad. Ese pronombre ella está reemplazando a Patricia, ¿no es cierto? El tema es igual, es el mismo tema. ¿Bien? Eso es anáfora, cuando se usa un pronombre o un adverbio. El aula intensivo del APU, mira, el aula intensivo del APU se caracteriza por ser leído. Aquí todos quieren lograr una vacante en la universidad. Ese adverbio aquí está reemplazando al aula intensivo, obviamente ustedes, ¿no? Eso es anáfora. Y la catáfora es al revés. En la catáfora, primero se menciona el pronombre o el adverbio que estoy usando, mira, reemplazando a un sujeto al que yo recién me voy a referir. O sea, diría, por ejemplo, ¿no? Ella quiere alcanzar una vacante en la universidad. Patricia es una alumna muy estudiosa, al revés. Aquí todos quieren alcanzar una vacante, ¿no? El aula intensivo de APU son doctos. Entonces, al revés. Entonces, eso es anáfora y catáfora. Y profe, ¿y cómo sería el elipsis? Ah, cuando ya no uso ningún adverbio ni pronombre, ¿no? Ya se sobreentiende que se está hablando del mismo sujeto. En esos tres casos, el tema es recurrente. Por ejemplo, en la elipsis digo, ¿no? Giordano, que es el nombre de mi hijo,
Giordano es el niño alegre. Este me divierte con sus ocurrencias. Mira, Giordano el niño alegre. Este me divierte con sus ocurrencias. Evidentemente, es anáfrase, ¿no? Además, suele hacer chistes constantemente. Ahí, por ejemplo, ya no usé ninguna palabra que reemplace a Giordano. Se sobreentiende que se está hablando del mismo sujeto, Giordano. Entonces, eso es elipsis, cuando tú omites la palabra que vas a usar para reemplazar al sujeto en sí. ¿Por qué es importante eso? Para no perder el tema. El tema puede aparecer expreso, luego ya tal vez no aparece el tema expreso. Pero ahí está pues la anáfora, la catáfora o el elipsis. Entonces el tema va a estar constantemente en cada unidad informativa. No necesariamente en la primera, sino está a lo largo de todo el texto. No necesariamente literal. Puede estar sobreentendido o puede estar contenido en una palabra. ¿Sí? Eso es. Ocurre cuando en el interior del texto se establece una referencia retrospectiva, es decir, cuando un término alude a otro ya mencionado con anterioridad, o sea, el tema, ¿no? Los elementos anafóricos por excelencia son los llamados proformas, que pueden ser de dos tipos. Proformas gramaticales, y ahí se mira, agregan otras categorías más. Los pronombres, los artículos determinados y los adverbios. En verdad son solamente dos, ¿no? Los pronombres y los adverbios son los que más se usan. O proformas léxicas, que se denominan así los elementos con significado léxico, que interactúan por sustitución léxica, sino cuando obviamente hago alusión, cuando uso hiperónimos, hipónimos, o en todo caso, pues hago alusión a los sinónimos. Catafóricas se presentan cuando en el interior de un elemento se establece una referencia prospectiva, o sea, al revés. Es decir, cuando el sentido de un término depende de otro que aparece posteriormente, como la referencia catafórica anuncia algo con frecuencia, aparece seguida de dos puntos. Y la elipsis, la que te comentaba, es obviamente cuando se omite completamente el término que está reemplazando a un sujeto al que ya expresé con antelación. Esta forma de cohesión consiste en suprimir la información que está sobreentendida y que por lo tanto el lector puede inferir sin ningún inconveniente. La taza donde bebo el café es de porcelana. Esta es sólida. Bien. Además, qué sé yo, amplio. Elipsis, la última parte. Los conectivos. Bueno, también llamado conectores lógicos gramaticales, está la conjunción, la que más se usa, y está la preposición y algunos adverbios. Y por cierto, un tema bastante recurrente en el examen es el uso de la conjunción o la preposición y el adverbio en la parte del lenguaje, ¿no? Algo que debes estudiarlo siempre. La repetición o recurrencia puede ser total o parcial. En las totales se produce una producción exacta de la misma palabra, se repite constantemente, ¿no? O expresión en distintos lugares del texto. En la repetición parcial se repite solamente una parte del significante del texto. Hay textos que tienen el tema no constantemente en cada unidad informativa. Primeros ejercicios de coherencia. ¿Bien? Dice aquí. Debo ver, mira, ¿por qué ese texto es coherente e incoherente? ¿Bien? A ver, si se descontextualiza o quizás hay una palabra que aquí se aparte el tema. Después de llegar al campus, o sea, en la universidad, ¿no es cierto? Tu base, tu facultad, me fui a mi habitación y deshice el equipaje. Nunca he sabido por qué mis padres se compraron aquel carro. En este texto, obviamente se hace incoherente. ¿Por qué se hace incoherente? Porque estás hablando de un tema en particular y de pronto incluyes otro tema que no está enmarcado dentro del mismo contexto. Aquí hay una oración que se ha descontextualizado, por ejemplo.
¿Cuál sería esa oración que se ha descontextualizado? Mira, después de llegar a la universidad, me fui a mi habitación a hacer sentido lógico, hay secuencia lógica, y deshice mi equipaje. Ahí todo ocurre en un determinado momento, ¿no es cierto? Una hilación. Y aquí, mira, se descontextualiza. Nunca he sabido por qué mis padres se compraron aquel carro. Aquí habla de otro tema. Ya no habla, pues, de su llegada a la universidad. Eso hace que ese texto sea incoherente. ¿Sí? Aquí está la explicación. Ese fragmento no goce coherencia, ya que comienza hablando acerca de qué fue lo que realizó cuando llegó al campus y dramáticamente cambia de tema y continúa su narración quejándose del que nunca ha sabido por qué sus padres compraron aquel auto. Ahora dime tú aquí, ¿hay o no hay coherencia? Vamos. ¿Hay o no hay coherencia ahí? Ahora dime sí o no, nada más. Sí o no. Dame, a ver, escríbeme esa única sílaba. ¿Hay o no hay coherencia en esta oración? Ahora que se avecina estas fechas hermosas. ¿Qué dicen, señoritas jóvenes? ¿Hay o no hay coherencia? ¿Sí o no? Cuando tú lees así, de forma rápida, una lectura normal, dices, perfecta, sí hay coherencia. Ahí tampoco hay coherencia. Te explico el porqué. Los niños se alegraron al abrir los regalos que estaban junto al árbol de Navidad. Si das tu cuenta, aparentemente da la idea de que ya es Navidad, ¿no es cierto? Por eso son dignos de abrirse los regalos. Solo después de él se abriría el regalo, sino, pues estamos en plena Navidad. Las clases estaban acabando y ya tenían ganas de que llegara la Navidad. Oiga, mira, aquí en cambio todavía no llegan y aquí ya llegó la Navidad, ¿eh? Porque para que tú abras los regalos, de hecho, ¿qué? Estás en Navidad, ¿no es cierto? O ya pasó Navidad. Entonces, entre la primera oración y la segunda oración, no hay coherencia. No hay coherencia. Al analizar el texto, nos podemos dar cuenta de que tampoco tiene coherencia, por el hecho de que el primero nos dice que los niños se alegraron al abrir los regalos y después nos menciona que añoraban con ansias que llegara la Navidad. Eso es incoherente. Vamos a ver, ahora sí, dime tú, aquí ¿hay o no hay coherencia? ¿Sí o no? Nada más sí o no. A ver, hagámoslo por la padula. ¿Hay o no hay? Hay varias ideas en que se defienden en el libro. La obra es una crítica feroz contra la globalización. ¿Qué dices? ¿Hay o no hay coherencia? No te estoy leyendo intensivo para nada. No tiene ¿Qué dices? coherencia. Dime, varón, ¿hay o no hay? No hay. No hay. Gracias, compañero. Te agradezco bastante esa super participación. Chicas, ¿qué dicen? A ver, hagámoslo por Paolo. ¿Hay o no hay coherencia ahí? Dice, hay varias ideas que se definen en este libro. ¿De quién se está hablando? Del libro. No hay. ¿Qué cosas se está hablando del libro? Su contenido, ¿no es cierto? El contenido de este libro. Oración 2. La obra, o sea, eso es sustitución léxica. Pues. Libro, obra, hiperónimo, hipónimo. Sí hablando del libro, sino. Es una crítica feroz contra la globalización. Y esa crítica feroz contra la globalización es parte de su contenido, sino es lo que contiene. Ahí sí hay coherencia. Habla el mismo sujeto y habla del mismo predicado, ¿no? El mismo contexto. Sí hay coherencia acá. No se descontextualiza, habla del mismo contenido del libro. O sea, ¿qué es lo que contiene ese libro?
Hay varias ideas y entre ellas una crítica feroz a la globalización, ¿sí o no? Me fallaste, Rick, pero vale, para eso estamos. Si hay coherencia acá. Profeta, lo amo. Si hay coherencia, lo máximo. Yo también. Prosigamos. Prosigamos. Este fragmento sí cuenta con coherencia porque está tomando como referencia las ideas del libro y efectivamente esa es. Ahora dice, aquí de propósito, así es la expresión correcta, mira San Marquito, o sea, de propósito, no es a propósito. Sin embargo, lo que más se usa es la expresión a propósito. Yo digo, bueno, a propósito le hice una pregunta a Camila. Solo quería hacerla quedar en ridículo. Toda esa expresión está mal. Está mal. Porque lo correcto era de propósito le hice la pregunta. Solo quería hacerle quedar en ridículo a Camila. Se usa a propósito, se usa la preposición a cuando tiene una connotación positiva. Si tiene una connotación negativa, se usa de. Entonces, sin embargo, nosotros estamos habituados a decir de propósito. No, perdón, a propósito. A propósito, cuando tiene una connotación negativa, decimos a propósito. Y en verdad, eso es incorrecto. ¿Sí? A propósito de tu preparación, te hago esta teoría. Es correcto. ¿Sí? Puse aquí textos 5, coherentes, coherentes. Quise que habrá coherencia o no habrá coherencia entre esos textos. El otro día, en la calle me encontré con unos amigos. Los amigos me contaron que habían comprado una moto. Habían comprado la moto con un dinero que habían ganado en verano. En verano había estado trabajando para ganar dinero y comprar una moto. En principio hay algunos vicios de dicción, ¿no? Profeta, ¿qué es eso? Son errores que uno comete al escribir o al hablar, ¿no? Ahí está el barbarismo, cacofonía, redundancia, solecismo, dequeísmo, queísmo. Hay una hemorragia de vicio de ediciones, muchos. Aquí obviamente dime, ¿eso no es coherente ese texto? Sí es ¿Sí o coherente. no? Chévere. Sí es coherente. Eso no es coherente. Sí es. Sí, lo Sí es. es, sí lo es. Pero ¿qué hay ahí? ¿Ahí está bien? ¿Hay algo que mejorar o no? Sí. Bueno, se relacionan entre sí cada párrafo del texto, Hay pero una secuencia lógica. sí. Pero Pero creo que se podría Rebunda poner mucho. mejor. así es, hay mucha repetición del mismo término, ¿no? Yo creo que podríamos suprimir eso. Y efectivamente, tienes razón. Hay algo que mejorar acá. Y ese sería, mira, la versión mejorada. Aquí sí tiene sentido lógico. El otro día en la calle me encontré con unos amigos. ¿Sí? Anáfora. Ellos, amigos, me contaron que habían comprado una moto. Y eso lo pudieron hacer con el dinero que consiguieron trabajando en el verano. Se acabó. Es lo mismo, pero suprimiendo las palabras que se repiten constantemente y usando pues algo de anáfora y también sustitución léxica. Ahora acá dime, ¿hay o no hay coherencia ahí? Dice. Tener animales en casa es muy agradable. También tener animales en casa tiene problemas. Tienes que sacar a los animales a pasear y tienes que llevarlos al veterinario. Hay personas que no quieren tener animales en su casa. No quieren tener animales por varias razones. Algunas personas tienen alergia a los animales, otras personas no pueden cuidar a los animales. ¿Qué pasó ayer? Hay una incoherencia ahí. Sí hay Las ideas también coherencia. están, las Sí, ideas sí también están la bien hay. Sí hay propuestas. Sí hay, coherencia, pero es redundante sí, pero se el puede tema. reducir, se puede reducir. Hay muchas palabras que se repiten. Muy bien. Ujú. Ahora mira, para ustedes, yo sé que sí recuerdas esto. Una cosa es la redundancia, que es un vicio de dicción, y otra cosa es, este, hay otro vicio de dicción que se me fue el nombre ahorita, el pleonasmo. El pleonasmo es parecido a la redundancia, solo que el pleonasmo se usa para, para dar énfasis a la expresión en sí.
Si yo digo, por ejemplo, mancharé tu ser con esta sangre roja porque te mereces eso. Alguien diría, profeta, pero ahí está redundando, ¿no? Porque la sangre se supone que es roja, ¿no? Pero ahí evidentemente estoy dando énfasis al concepto, a la expresión en sí. Pero si yo digo, voy a subir arriba, ahí sí hay redundancias. Aquí no hay redundancia, lo que hay es repetición. Lo que hay aquí es pobreza léxica. La pobreza léxica es otro vicio en la dicción, ¿no? Que implica que solo repite siempre la misma palabra. Todo es viejo. Vieja casa, viejo escritorio, viejo sillón, viejo celular, todo es viejo. Cuando hay términos que podrías reemplazar y usar. Eso también es pobreza léxica, otro vicio de dicción. Y como bien dijeron acá, aquí pues hay mucha pobreza léxica. Constantemente repiten animales, animales, persona, persona. Esa sería una versión que mejora parcialmente este texto. Tener animales en casa es muy agradable, aunque eso también puede tener sus desventajas, ya que tienen que sacar a pasear y llevarlos al veterinario. Hay personas que no quieren tener animales en casa por varias razones. Eso, por ejemplo, ya pudiste haber omitido, ¿cierto? Que no quieren tener animales en casa por varias razones. Algunas de estas pueden ser las alergias que traen consigo o en otros casos que las personas no tengan tiempo de atenderlos. Una versión mejorada de ese texto que repetía constantemente algunos términos. Otro tipo de ejercicio, un poco más complejo. Identifique 3 palabras que rompen la coherencia textual en cada texto y reemplácelas con términos apropiados. Ajá. Aquí, por ejemplo, hay algunos términos que están rompiendo la coherencia. Dice, a Messi, a Lionel Messi, parecía el Papa, de tantos custodios que tuvo a su alrededor. Ayer demostró lo de siempre, que nadie puede quitarle la pelota de los pies, sobre todo cuando retrocede hacia el área rival. Los pupilos de Massimiliano Allegri, en efecto, no pudieron sacarle el balón, pero lo aceleraron con una marca asfixiante durante todo el cotejo. Messi logró despegarse en un par de ocasiones de sus celadores, pero no pudo generar esa jugada mágica que cambia el partido. No hay nada más cómodo que un bodyguard pegado a una estrella que necesita libertad. El cotejo, en todo caso, tuvo sus buenos momentos. La primera parte fue trepidante y respondió a lo que se esperaba de un duelo clásico en Europa, aunque también hubo muchos cortes generados por la fricción de los volantes. Aquí dice, nos piden 3 palabras que rompen la coherencia. Y si yo analizo el texto, mira acá, en la segunda oración dice, Messi parecía el Papa de tantos custodios que tuvo a su alrededor. Ahí tiene sentido lógico, lo marca mucho a Messi. Ayer demostró lo de siempre, que nadie puede quitarle la pelota de los pies, sobre todo cuando retrocede hacia el área, retrocede hacia el área o avance hacia el área. Es avance hacia, no es retrocede, es cuando avanza al área rival. Eso, por ejemplo, es incoherente. Primera palabra es retroceder. Los pupilos de Massimiliano Allegri, en efecto, no pudieron sacarle el balón, pero lo aceleraron con una marca asfixiante. Incorrecto, aceleraron. Más bien es obstaculizar, impedir, molestar, pero no acelerar, con una marca asfixiante durante todo el cotejo. Messi logró despegarse en un par de ocasiones de sus celadores, pero no pudo generar esa jugada mágica que cambia el partido. No hay nada más cómodo que un bodyguard pegado, no hay nada más cómodo, pero si constantemente te está molestando no es cómodo, sino más bien sería incómodo.
Si no te permiten jugar, constantemente te están haciendo foul, no es cómodo. Ahí hay otra palabra, incoherente. Que un bodyguard pegado a una estrella que necesita libertad. El cotejo, en todo caso, tuvo sus buenos momentos. La primera parte fue trepidante, o sea, lo máximo, y respondió a lo que se espera de un duelo clásico como ayer, ¿no? Perú. En Europa, aunque también hubo muchos cortes generados por la fricción de los volantes. Bueno, en este caso está la palabra en sentido connotado, pero tiene sentido lógico que sea ahí. La respuesta puede ser ahí, retrocede, aceleraron y además era cómodo. Y ahí está tu super respuesta. Un sorbo más de café. ¿Qué más puede pedir el peruano, no? Perú ganó, el dólar bajó, está más o menos estable la situación de nuestro querido Perú. Algo bueno tendrá que pasar. En octubre definitivamente hay milagros. Ahora dime tú lo mismo. ¿Cuáles serían las palabras que están rompiendo la coherencia acá? A ver, te leo yo, a ver, te leo. Lee el texto y me profe, esta me parece, a ver, ¿cuáles serían? Bien, dime, ¿cuáles serían las palabras que están ahí? Disminuye. Mucho más. Ya. A ver, también son tres, son tres palabras también. Bien, observa a nivel intensivo, dice, un estudio realizado en Estados Unidos encontró que los hombres feos creen a menudo que son mucho más atractivos de lo que pueden ser, ¿ya? Ellos creen. Esto disminuye la confianza, Se dice que ellos se creen lo máximo. Son mucho más atractivos de lo que la gente cree, ¿no? Eso disminuye, ¿cómo eso disminuye? Más bien esto incrementa su ego. Esto incrementa su ego, no puede ser disminuido. Esto disminuye la confianza en sí mismos. Eso es incoherente, no disminuye, más bien incrementa, aumentan. Y los impulsa a actuar. Un estudio, según el estudio publicado en la ciencia psicológica, vamos a llamarlo así, más que una simple ilusión, esta percepción distorsionada, es un mecanismo evolutivo importante en la extinción de la especie. Pero No, hay falla, profesor. se Extinción no sientan es. atractivos, sino más bien sería para la pervivencia de la especie. ¿Sí? Preservación. Así es, muy bien, ¿verdad? Entonces, extinción está mal ahí, pues. No es extinción, más bien es vivir, pervivir, subsistir. Como explica la encargada del estudio, Karin Perilux, del Departamento de Psicología del Colegio Williams de Massachusetts. En el proceso de conquista, un hombre puede cometer dos errores. O piensa, wow, esta mujer realmente está interesada en mí. Y ella no lo está. Lo cual puede ser consecuencia de vergüenza
o cause vergüenza? Es cause vergüenza, no es consecuencia. Consecuencia del resultado. Aquí sea causa, más bien. O peor, o por el contrario, ella realmente está interesada, pero él pierde la oportunidad, refiere la autora. Los investigadores llevaron a cabo experimentos con 96 hombres jóvenes y 103 mujeres universitarias que fueron sometidos a lo que en el mercado de la cita se llama speed dating, en la cual el individuo sostiene 3 minutos de conversación con cada una de las 5 potenciales parejas de ese tema. Ya hemos encontrado las 3 palabras. Disminuye, extinción y consecuencia. Esa es la actitud del gorrito. Lea los siguientes textos y subraya el enunciado que no concuerda con la organización coherente del texto. ¿Te acuerdas cuando decía eso de eliminación de oraciones? ¿Sí o no? Había una oración que estaba incluida y que no se vinculaba con el tema o el tema central, o era redundante. Y esa rompía la coherencia del texto. Aquí, por ejemplo, ocurre eso. Aquí hay una oración que no se vincula con el tema central del texto. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte transformó a unos cuerpos de hombres desarrapados, hambrientos y desmoralizados en una formidable máquina bélica que trituró el Piamonte en menos de 2 semanas y repelió a los austriacos más allá de los Alpes. De victoria en victoria, sus campañas de Italia pasarían a ser materia obligada de estudio en las academias militares durante innumerables promociones. Los méritos escolares de Napoleón en matemática, a las que fue muy aficionado y que llegaron a constituir una especie de segunda naturaleza para él, de gran utilidad para su futura especialidad castrense, la artillería, facilitaron su ingreso a la escuela militar de Brienne, tanto más significativas que sus victorias aplastantes en Lodi, 1796, en Arcole y Rivoli, 1797, fue su reorganización política de la península italiana, que llevó a cabo refundiendo las divisiones seculares y los viejos estados en las repúblicas, de nuevo cuño dependientes de Francia. Dime, ¿qué oración es incoherente? El tema es Napoleón Bonaparte. Ahora, el tema central. ¿Qué cosa se habla centralmente de Napoleón Bonaparte? El texto tiene 4 oraciones. ¿Cuál de esas 3 es la oración incoherente? La que está rompiendo la coherencia. La primera, la segunda, la tercera o la cuarta. La primera. Bien, doctor, pero tú sabes, amigo, si quitamos la primera nos quedamos sin tema, ¿sí? Los méritos escolares de Napoleón. O sea, ¿cuál de la oración, cuál sería? La tercera, ¿no es cierto? Así es. La tercera oración está rompiendo la coherencia con el tema central, porque el tema central sería, ¿sí o no?, los aspectos, las características bélicas que hizo grande a Napoleón Bonaparte. En cambio, esa está hablando de un aspecto académico, escolar, que no está hablando de los contextos bélicos que tenía Napoleón, que desarrollaba Napoleón. Esa se está apartando del tema central. Está haciendo que el texto sea incoherente. La respuesta es muy bien, señorita. Bien, varón. Te agradezco bastante. Y ahí está tu respuesta. Los méritos de Napoleón en matemáticas a las que fue aficionado y que llegaron a constituir una especie de segunda naturaleza para él, de gran utilidad para su futura especialidad castrense. Ahí ya no hablan, pues, de esa característica de convencimiento que él tenía para, disculpen la redundancia, para justamente convencer a cualquier persona, en este caso varón, para que luche y gane batallas. La respuesta era la tercera oración. Ahora sí, amigos,
Hecho eso, vamos a dar de textos, ¿no? Ahora sí, lo aplicado, lo explicado, vamos a desarrollarlo en cada uno de los textos que se avecinan. Bien, compañeros, si hubiera alguna pregunta, encantadísimo que me las proporcione. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Algo que deba aclarar? ¿Algo que deba precisar? Tú me dices. Bien, ahora sí, nos abocamos netamente a la parte pragmática. Bien. Y estamos entrando en calor, también el solcito está saliendo. Bien. Todo bien. El primer texto que vamos a analizar, tú y yo sabemos que es un texto llamado texto dialéctico, ¿no es cierto? Y el texto dialéctico son dos textos argumentativos. Bien, cada texto tiene su propia tesis, tenemos un tema en común, cada texto maneja sus propios argumentos. Bien, para yo poder evidentemente dar la respuesta, lo primero que debo hacer siempre es leer las preguntas comprensivamente. Eso intensivo no te quita más de un minuto. Te va a ayudar bastante más bien. Entonces, clase, se colige que, según Carmen Calvo, la educación mixta acarrea debilidad en un aspecto chévere. Voy a suponer que ya leí todas las preguntas. Leo el texto. En los últimos años ha resurgido el debate sobre las posibilidades y limitaciones de la educación diferenciada o segregadora frente a la educación mixta. Los partidarios de la educación diferenciada suelen alegar argumentos sobre el mayor rendimiento de los alumnos y de las alumnas en este tipo de educación debido a las diferencias cognitivas o a las diferencias madurativas entre el niño y las niñas. También se incorpora otros argumentos como el propuesto por Carmen Calvo, presidenta de la Asociación Europea de Centros de Educación Diferenciada, quien señala que es mucho más fácil explicar a un grupo homogéneo y diferenciado. El niño se siente mucho más tranquilo en las clases mixtas, donde está más pendiente de gustar al lado que el de atender, o lo que le dice el profesor. Ahora bien, entonces, en ese primer texto, ¿sí o no? Se opone a que un aula sea heterogéneo, a que en un aula haya, pues, sea mixto, o sea, haya varones y mujeres. ¿Por qué? Porque el alumno ahí se distrae fácilmente, dice. Pero más bien dice, si es que fuese en un aula solamente de varones o solo mujeres, ahí sí es más fácil desenvolverse. Implícitamente estaría diciendo acá, ¿no es cierto? En este tipo de aulas, si el niño no responde o responde mal, estaríamos afectando emocionalmente. Entonces, la tesis del primer texto después, estoy en desacuerdo con que las clases o un aula sea mixta, porque los alumnos perjudican su desarrollo académico. ¿Qué dice el texto? Dice, los partidarios de la educación mixta plantean que la escuela no es exclusivamente centro de aprendizaje, estrictamente académico, sino que deben ser consideradas también un centro de convivencia en el que se aprende a convivir con personas diferentes, educación emocional, educación en valores. La diversidad que se produce en las aulas mixtas no es un problema, sino que es una oportunidad para aprender a colaborar y relacionarse desde el respeto mutuo entre hombres y mujeres. En ese sentido, Epstein y Gams concluyen que la educación mixta promueve la atención a la diversidad desde un enfoque de género, puesto que los contextos escolares segregados producen estereotipos que pueden convertirse en profecías que se cumplen automáticamente. En ese segundo texto, que también hablan de la educación mixta, pero en ese caso están a favor, ¿sí? Están a favor porque dicen que el aula pues no es un mero ambiente académico,
Hay otros aspectos más que se debe considerar. Y más bien dice que acá sí el alumno desarrolla otros aspectos más, ¿no? Por ejemplo, dice, desarrolla el aspecto emocional, el aspecto en valores, por ende el aspecto educativo, otros aspectos más. Ahora, vamos a suponer que hay una celebración, que acuérdense en los colegios que se hacía, donde se requiere pues que haya varones y mujeres, así tal cual. En un aula mixta se podría dar ese caso, ¿no es cierto? Habrán varones y mujeres. Pero en un aula mira ya establecida con personas de un solo género, varones o mujeres, ¿sí o no? Tendría que vestir algunas de ellas como varones o quizás algunos de ellos como mujeres. ¿Y qué va a pasar es? Alguien dirá, no, pero tú las vestió a mi hijo de mujer y ahora va a tener inclinaciones femeninas, lo que justamente termina el texto 2b, el texto 3b. La atención a la diversidad desde un enfoque de género, puesto que los contextos escolares segregados producen estereotipos que pueden convertirse en profecías que se cumplen automáticamente. Entonces, ¿el padre qué va a decir? ¿Por qué le vestiste a mi hija de varón? Ahora, por culpa de eso, mi hija tiene ciertas inclinaciones. ¿O por qué le vestiste a mi hijo de mujer? Ahora, por tu culpa, a mi hijo lo molesta, o en todo caso, mi hijo tiene ciertas inclinaciones. Ahora viene pues la ideología de género. Pues la ideología de género es una construcción social, ¿no? Cada sociedad le da un enfoque distinto. Yo aquí en el Perú, que es una sociedad machista en su mayoría, yo constantemente debo vestirme con colores masculinos, ¿no? No sé, pues un día se me ocurre vestirme, no sé, con una camisita rosa, ya soy gay, ya cambié de sexo, incluso la gente piensa. Entonces yo estoy limitado a vestirme solo con ropa que la sociedad cree que es netamente varonil, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si una señorita, vamos a suponer que estamos en la calle, ¿no? Baja del tercer piso, no sé, pues le ocurre y baja, coge la mano de su amiga, para que no se caiga, pero bajaron así, automáticamente son lesbianas, son gay. O sea, yo varón, tu mujer tienes que reafirmar necesariamente tu feminidad y tu masculinidad, ¿no? Porque si tú haces otra cosa, ya te cambia hasta de sexo, te cambia. Bueno, pues entonces, en esos sexos se discute pues acerca de la educación mixta, ¿no es cierto? Si es bueno o es malo. ¿Hasta dónde? Bueno, para el texto A, que no está de acuerdo, dice que perjudica el aspecto académico, ¿no es cierto? Para el texto B dice que no, más bien favorece. Y no solo favorece el aspecto académico, sino otros aspectos más. ¿Sí? Porque dice que un aula no es netamente académico, ¿no? Sino de haber otras cosas más. Y la única manera de desarrollar las otras cosas más es justamente habiendo, ¿no?, mujeres, varones, otros. Solo es ahí, ¿no? In situ se constata si soy o no soy tolerante. Pero si solo hay varones o solo hay mujeres, de hecho que no se va a poder constatar lo que uno quiere saber. Ya tengo el tema. Mira, el tema, señorita varón, es el aula mixta. Ese es el tema. Ahora, ¿qué cosa se habla del aula mixta? En el primer caso, en contra, y en el segundo caso, a favor. Se deduce que, según Carmen Calvo, la educación mixta, mira, acarrea debilidad en un aspecto. Ahora dime tú. ¿Qué dice Carmen Calvo? ¿Por qué se opone a hacer clases en aula mixta? ¿Qué pasaría principalmente, dice ella? Peleón, ¿cuál es tu respuesta? Axiológico, ideológico, cognitivo, ecléctico. ¿Qué haría que falles ahí? Que desconozca su significado de esos conceptos. Vamos, decime como argentino, como uruguayo, decime vos. La B. Bien, bien. Ya tenemos una respuesta B, me dice la señorita. Porque yo creo en ti. Vamos, pero no. ¿La ¿Quién C? dice
Bien, aquí dice que mira, también se incorpora otro, Sí. muy bien, ¿no? También se incorpora otros argumentos como el propuesto por Carmen Calvo, presidente de la Asociación Europea. Ahí está la respuesta. Lee tu pregunta y ubica en el texto. Ahí está la respuesta. Mira, para ti con cariño. De la Asociación Europea de Centros de Educación Diferenciada, quien señala que es mucho más fácil de explicar a un grupo homogéneo y diferenciado. O sea, si voy a hablar del aparato reproductivo masculino, si hay varón nada más, chévere, bacán. A todos hablaré en un lenguaje netamente varonil, con el todo el mundo se divierte. Lo mismo no podría hacer, dice ella, si estuviera un aula heterogéneo, porque hay varones y mujeres. Tendría que usar un lenguaje, pues no sé, no intermedio. Igual, si estoy hablando con solo mujeres y voy a hablar sobre el aparato masculino, seguramente buscaré un lenguaje apropiado y bacano, todo el mundo entenderá. Pero si es un aula mixta, va a ser bien complicado. Tendría que buscar un término mucho más intermedio, de tal manera que no hiera susceptibilidades ni a ninguno de los géneros. Entonces, ¿qué pasa ahí? Dicen, el niño se siente mucho más tranquilo en las clases mixtas, donde está más pendiente de gustar al del otro y se distrae fácilmente. O sea, ¿qué está diciendo? Que el niño no desarrolla académicamente, no se desarrolla académicamente en un aula mixta. O sea, se distrae fácilmente, o en todo caso el profesor tendría reparos en explicar tal cual, ¿no? A menos que sea un aula homogéneo. Ahora, sí, dime, ¿cuál es la respuesta ahí? ¿Cuál es? Axiológico, valores, ideológicos, cognitivos. ¿Sí o no? La respuesta sería cognitivo, obviamente. Cognitivo. Conocimiento. Ya sé. Otra pregunta es, ¿se infiere que los partidarios de la educación mixta, o sea, el segundo texto, presuponen que el valor de una educación, mira, se infiere que los partidarios de la educación mixta presuponen el valor de una educación, ¿sí o no? En un aula mixta, el segundo texto está en recontra a favor, dicen que no solo es académico, hay otros aspectos más que aprende el niño, ¿no? Respetar a la mujer, convivencia de distintos géneros, valores, otros aspectos más. Ya no es un solo aspecto como en el primer caso. En el primer caso solamente rescatan la parte académica. En el segundo caso rescatan mucho más aspectos que se logra en un aula mixta. Es como la familia misma, ¿sí? Es como la sociedad misma. ¿Cuál es la respuesta entonces? O sea, es holística, es un todo. La E. Así es, Holístico. varón. ¿Qué cosa es holística, profeta? Holístico es todo, desarrolla muchos aspectos, no un solo aspecto como el primer texto. ¿Sí? El primer texto solo es la parte química. En cambio, el segundo texto dice valores sociales, educativos, otros aspectos más. O sea, ya no se limita solo a un aspecto, sino se limita a varios aspectos. Entonces, eso es holístico. Recuerda que es holística y la respuesta se ha movido. No es holística. Se recuerda que el concepto holo es todo. Holónimo es una palabra que representa un todo. Holocausto es una acción, un desastre, pero quemando todo. Eso es holocausto. ¿Sí? Entonces, holo es todo. Entonces, acá es mucho más general. Esa es la respuesta. El sentido del término alegar. Alegar está en el primer texto. Ahí es fácil deducir, pero ella alega, ¿no? Alega que si el niño evidentemente sea un aula mixta, va a perjudicar su aprendizaje. Aquí, ¿cuál sería?
Esa sí es fácil de deducir. ¿Eh? ¿Cuál es el sentido del término alegar? Casi es su sinónimo, en verdad. Medir, aducir, estipular, abreviar o intuir. Es lo que ella argumenta, bueno, lo que expresa, lo que explica. Aducir es aquí, ¿eh? Aducir. En relación con la conclusión de Epstein y Gams, resulta incompatible afirmar que en un aula mixta, incompatible, proposición que niega lo que se afirma en el texto. La pregunta se refiere al texto 3b. ¿Cuál de esas proposiciones se está negando alguna afirmación que hace el texto? ¿Cuál sería tu respuesta? Lo incompatible estamos buscando. Ajá. El salón de clase adquiere una dimensión más afectiva, moral y social. Sí, eso es compatible. ¿No es cierto? Todo eso se logra en un aula mixta. A La la B. señorita de nutrición le dices que te lo cambien el Gracias. sistema, porque con Muy bien, dice. ¿Se puede evitar la construcción de estereotipos sexistas de género? Sí, porque tendrías varones, mujeres, bien, otros, y no necesito recurrir o quizás vestir a tal o cual alumno de tal o cual forma, ¿sí? Porque tendría los elementos necesarios. ¿Se puede evitar? Así es, eso es compatible también. ¿O no? ¿Qué dices? ¿Compatible o incompatible? Compatible. La diversidad de género fomenta el respeto mutuo entre niños y niñas. ¿Qué dices? ¿Compatible o incompatible? En un aula mixta hay varones y mujeres. Entonces, ¿será compatible o incompatible eso? ¿Sí o no? Compatible también. Los estudiantes se socializan en un espacio que promueve la tolerancia. Claro, porque hay varones y mujeres y se comportan de tal o cual forma, respetando a la mujer, respetando al varón. La diversidad que existe podría acarrear serios problemas. No, pues eso sí no podría acarrearse. Porque ya no tengo la necesidad de vestir, por ejemplo, a un varón de mujer, si hay obviamente suficientes mujeres o mujeres en el aula. O ya no necesito vestir a un varón de mujer, si, repito, si hay mujeres en el aula. Y viceversa. Entonces, no se va a poder causar eso. Eso es obviamente incompatible. No genera problema de identidad, ¿no? Porque tenemos los elementos para respetar tal cual. La E de emoción. Oiga, toda la inferencia me plantearon hablando. Se infiere que la crítica contra el estereotipo estriba en que implica una. Ya te comentaba yo, ¿no? Que en verdad los estereotipos son construcciones sociales, ¿no? Entonces, uno nace varón y muere varón. Uno nace mujer y muere mujer. Pero algo pasa internamente, pues que de acuerdo al desarrollo de la persona, se va visualizando a partir de los 8 o 10 años. Sin embargo, no es que la persona por vestirse de tal o cual forma ya cambió de género, cambió de forma de pensar o de sexo.
Hay gente que piensa que porque creciste solamente con mamá, tienes inclinaciones femeninas, y eso no es así. Porque hay señoritas que crecieron solamente con papá y no tienen, obviamente, pues, inclinación, no son un comportamiento machista. Yo crecí solamente con mi mamá, respeto tantísimo a mi madre y amo a mi esposa. Y no tengo inclinaciones femeninas. Varón, varón, mujer, mujer. Sino que aquí la sociedad cree que es así, ¿no? O sea, quiere que, porque si evidentemente yo tengo por amigo un gay, en algún momento me voy a convertir en gay también. Si tengo por amigo un homosexual, en algún momento me voy a convertir en homosexual. Si tengo por amigo un travesti, en algún momento voy a ser travesti. Si tengo por amigo un bisexual, al poco tiempo también voy a ser bisexual. No es así, ¿no? Si tengo por amigo pues un pansexual, al poco tiempo también voy a ser pansexual. No es así. Te mencioné todas las letras del LGTBI. ¿Sí o no? ¿Qué es acá? Márcame la respuesta. ¿Cuál es? Cada sociedad ¿La tiene su C? propio concepto. No. No digas que le vas a quitar a la estancia. Cada sociedad tiene su propio concepto de ideología de género. Su propia idea, ¿no? Entonces no hay un concepto real científico que muestre a veces así, no, no. Entonces yo, bueno, lo que te decía hace rato, ¿no? Entonces si un día vengo con una camisita rosada, uy, ese profe, no, ni siquiera piensa que puede ser hincha el boys, ¿eh? No, automáticamente ya cambié de género. Ya cambié de uso. Y si un día, pues no sé, si estuviera en el aula, se me ocurre coger la tiza de esta manera, uy, mira cómo coge la tiza ese profe. Y ya, todo eso se fija en las personas. Entonces ya soy pues homosexual, soy, qué sé yo. ¿No? La respuesta, distorsión, pues. Distorsiona. Distorsiona. ¿No es cierto? No se siguen a lo científico. La respuesta era ya. No sé tú, pero yo, y aparece un hermoso bolero que lo volvió a cantar Luis Miguel. Ese texto está en tu material didáctico. ¿Lo hacemos aquí o en el PDF? Dime tú. ¿Sí? Dime tú, ¿en el PDF o aquí en la misma PPT? Háblame. ¿Sí? Lo desarrollamos en el PDF, ¿te parece? Bien, vamos a desaparecer, es el mismo texto, ¿no? Bien, vamos a desaparecer esta diapositiva y vamos a ir directo, jóvenes, al PDF. Aquí está nuestro super PDF. Bien. Sí se ve, ¿no es cierto? Confírmame. Sí, se puede ver la práctica, esa es la práctica que tú tienes. ¿Sí? ¿Qué dice Alarcón? ¿Se ve o no se ve Alarcón Bendezú? O Javier, Carlos Javier. Sí se ve, Y sí Ya, eso se ve, ok. tampoco profesor. Directo voy a ir al texto. ¿Te parece? Voy al texto directo. Luego hacemos esa partecita. ¿Sí? Ahí está el texto que sabe en el PDF. Dice, siempre acostúmbrate a leer primero las preguntas. El texto se refiere principalmente, aquí me preguntan por el tema central. Una vez más. ¿Cuál es el sentido contextual de la palabra estéril? Sentido contextual. ¿Bien? Un significado de acuerdo al contexto. La fertilización in vitro y la inyección intracitoplasmática del espermatozoide se asemeja en qué? Esa pregunta no debería ser complicada porque es una pregunta que está referenciada, o sea, debes ubicarla en el texto. Resulta incompatible con el texto. Esa pregunta sí es complicada, ¿saben por qué? Porque como no hay referencia, aquí tienes que tener necesariamente la idea principal o el tema central, para que a partir de ahí, obviamente, se afirme o se niegue algo. O en todo caso, tener una buena memoria, y una de esas proposiciones seguramente está negando alguna afirmación que hace el texto. Del texto se deduce que el problema fundamental que enfrentan los países subdesarrollados es, ¿ya? Igual, mira, esa inferencia es referenciada, o sea, se refiere a esa parte del texto. Es fácil ubicarla. Bien, hecho eso,
Más o menos ya tengo el tema. Ahora sí, el texto presenta 2 párrafos, pero muchas unidades informativas. A la par con el desarrollo de los anticonceptivos, la segunda mitad del siglo XX vio un desarrollo permanente de las tecnologías reproductivas. Primera oración. En 1977, 2 médicos británicos, los doctores Steptoe y Edwards, consiguieron la primera fertilización in vitro, extrayendo un óvulo del útero de una mujer y exponiéndolo a millones de espermatozoides del marido. En 2 días, el huevo había sido fertilizado y el óvulo vuelto a implantar en el útero. Ya hay más de 300.000 niños concebidos por este método por madres que de otro modo serían estériles. De otro modo serían estériles. Justamente hay una pregunta respecto a ella. La pregunta 2. Ubicar esta pregunta, ¿eh? No estaba surrera. Prosigue. A la tecnología de fertilización in vitro siguió otro avance importante a fines del siglo pasado. No solo hay esto, ahora me dice hay otro. Como es sabido, en una concepción normal se requieren decenas de millones de espermatozoides. De modo que un hombre que produce solo un par de millones resulta funcionalmente estéril. Mira, varón, mira lo que dice aquí, señorita. Nosotros somos resultado de uno de esos millones de individuos. Pudieron haber sido otro, pero fuiste tú, no. Fui yo. Tú y yo somos resultado del mejor espermatozoide, ¿no? Del campeón. Ganó a millones, ¿no? El que lo logró. Y muchas veces nosotros degeneramos ese origen. Lo degeneramos tanto, ¿no? Bonita esa parte, ¿no? Como es sabido, en una concepción normal se requieren decenas de millones de espermatozoides. Decenas de millones, ¿no? O sea, nosotros en nuestra carrera de vivir, hemos dejado, mira, atrás a millones de individuos. O sea, tú eres un super atleta, un super campeón. Es un super hiper campeón. De modo que un hombre que produce, mira, un par de millones resulta funcionalmente serio. Un par de millones es insuficiente para que nazca un humano. O sea, es mucho más que eso. Los doctores belgas Van Steltegem y De Broglie lograron fertilizar un óvulo humano inyectándole directamente un solo espermatozoide para reimplantar luego el óvulo fertilizado. Obviamente, pues es como una competencia pues arreglada, ¿no? Acá cojo un espermatozoide, lo pongo. Pero cuidado, mira, yo estoy leyendo inferencialmente, ¿no? ¿Y qué pasa si ese espermatozoide tiene alguna malformación? A menos que lo hayas investigado, ¿no? Este método, llamado inyección intracitoplasmática del espermatozoide, ya ha sido aplicado a más de 10.000 casos de hombres estériles que lograron engendrar finalmente niños sanos. Ah, qué chévere. O sea, ya no hay infertilidad, ¿no? Ya tendría que pasar otros aspectos para que evidentemente el humano, la persona, el varón no pueda tener descendencia. Todas esas técnicas estarán disponibles en los países subdesarrollados, perdón, donde el 20% de la población tiene más de 60 años. O si en Europa, ¿no? En Europa cree que están jóvenes a los 40, ¿no? Recién quieren tener hijos a los 40. Pero tú sabes que tener hijos a los 40, 45, también el espermatozoide como que ya bajó su vitalidad. Tiene otro tipo de humanos. Así, mientras en los países
desarrollados se perfeccionan los métodos de concepción artificial. En los países pobres, la mayor parte del mundo enfrentan el problema inverso, sino aquí la gente pues tiene hijos hasta por uso, ¿no? Acá la gente tiene evidentemente hijos desde los 15, 18, 17, 20. Y es normal, seguramente sería mejor si habría planificación, si habría trabajo. Pero en Europa las personas pues empiezan a vivir su juventud a los 30, 35, 40 años y empiezan recién a tener hijos ahí. Mientras tanto, diversión total. ¿De qué nos habla el texto? De dos métodos, ¿sí o no? Dos métodos de reproducción. Uno que era in vitro, y ahora que es obviamente una reproducción ya asistida, ¿no? Donde se escoge un espermatozoide, se implanta y también se logra pues crear un humano, gestar un humano. Vamos, dime tú, ¿cuál es la respuesta del texto 1? La de La pregunta. El texto se refiere principalmente a... La D. la de La Ah, D. sí, La muy bien, D. chévere, La D. nación buena. Claro que sí, excelente, claro. Primer método, segundo método, muy bien. Vamos. Buena respuesta, excelente, muy bien, Jones. Oiga, ¿y estéril? ¿Cuál es el sentido contextual de estéril? Obviamente estéril literal, ¿no? Estéril, por No, todo sitio estéril. ¿Qué es? infértil. la C. Muy bien, Infértil, la Infértil. C. que no puede reproducirse, excelente. Muy bien. Vamos, 2 de 2, está bien, vale. Dice, la fertilización in vitro, se refiere al primer método, y la inyección por intracitoplasmática del espermatozoide, ¿se asemeja en qué? ¿Se asemeja en qué? ¿Por qué son parecidos ya? El B Ahí hablan. implica. No te escuché, dime. La B. Ahí hablan del espermatozoide, ¿sí o no? Pero no hablan mucho del óvulo. ¿Pero en qué se asemejan? D, Ambos se hablan. D, Dice la respuesta. Implican la reimplantación del óvulo en el útero. Resulta incompatible la proposición que niega lo que afirma el texto. En la última parte, justamente está el sustento de esa respuesta. En los países pobres, adolecemos de reproducción, tenemos hijos hasta por La gusto. D. ¿Sí? Claro, tenemos hijos hasta por gusto. En cambio, en Europa, en los lugares avanzados, ahí más bien Es adolecen de la D. por la presión de trabajo. La Ay, respuesta, Beberón, La D. la, de la D. La D. Aquí tenemos, aquí no necesita eso. Hay familias que tienen 5, 6, 7 hijos, ¿no? 4, 3, 2. En cambio, en Europa no pueden tener. ¿Pero por qué no pueden tener? Mira, ya te expliqué una causa, ¿no? Ellos prefieren tener hijos a los 35, 40 años. Del texto se deduce que el problema fundamental que enfrentan los países subdesarrollados, uy, ese es fácil. Si uno acá tenemos una superpoblación, ¿sí? La gente acá tiene hijos hasta por gusto. La C. Muy bien, señorita. La C. Así es, varón, claro. El problema fundamental acá la gente tiene hijos hasta por gusto, ¿sí? Tiene hijos hasta por gusto. La respuesta, evidentemente, la C. La C. Muy bien. Te ha lucido y eso es muy bueno. Prosigamos. A ver el textito 2. Igual, siempre, acostúmbrate a leer siempre el tema, las preguntas. Eso no te quita, amigo, no te quita más de un minuto. El tema central del texto es ya, en el texto, el término contingente, ¿ya?
Contingente es que algo puede suceder, no literal. Determina el enunciado incompatible. Proposición que niega alguna afirmación del texto. El autor presenta el caso del liderazgo de Nelson Mandela con el fin de... Mi pregunta está referenciada, ubícala en el texto. Si las políticas de desarrollo impulsadas en África hubiesen estado mejor encaminadas, igual, mira, pregunta de extrapolación, está referenciada también. Si alguien repudiara el apartheid, está mal. En el caso de Somalia, revela que los conflictos intensamente cruentos implican cruento y sangriento. Caso particular y evidentemente pregunta referenciada. Esas preguntas referenciadas tienes que hallarlas en el texto sí o sí. Ahora sí. Texto de 3, 1, 2, 3, 4 párrafos del texto. Vamos. Primera idea. Desde la década de 1990, África se ha deslizado por lo que parece ser una pendiente sin fin en la que se han dado la mano los estragos causados por las enfermedades como el SIDA, las catástrofes naturales, los conflictos militares, el fracaso de las políticas de desarrollo. Las excepciones han sido escasas. Se puede destacar la República de Sudáfrica con el liderazgo de Nelson Mandela, elegido presidente en 1994, que puso fin al apartheid. O política de segregación racial, buen dato eso, práctica por la minoría blanca, hasta entonces gobernante. Sin embargo, en otras regiones del continente africano han abundado los conflictos mucho más terribles y sangrientos. Por ejemplo, las últimas preguntas se vinculan con esta última parte. En 1992, en Argelia, se desató una guerra civil entre el ejército, viejas facciones de tendencia comunista al frente de la Liberación Nacional y radicales musulmanes, y el conflicto continúa. En Ruanda, las masacres perpetradas contra la población Tutsi por las milicias extremistas Hutus y las Fuerzas Armadas provocaron más de 1 millón de víctimas y originaron una sangrienta guerra civil que, con breves periodos de tensa paz, continúa hasta la actualidad. En 1997, la guerra entre el gobierno sudanés y las fuerzas rebeldes, cuyo origen se encontraba en las diferencias económicas, religiosas y sociales entre el norte y el sur del país, traspasó las provincias del sur para extenderse a las fronteras orientales, como Eritrea y Etiopía. La crisis de Darfur en la zona occidental de Sudán constituye una de las peores situaciones de muerte y hambruna que se hayan dado en la historia. Una guerra civil asola Sierra Leona en 1991, cuando el presidente Momo apoyó a una de las facciones de la guerra civil de la fronteriza Liberia. El líder del principal grupo guerrillero liberiano favoreció entonces la creación del Frente Revolucionario Unido, una guerrilla en la zona oriental cuya intención es derrocar al gobierno atemorizado a la población. La guerra civil, en la que se han enfrentado hasta 28 grupos militares en diferentes zonas de Somalia. Justamente hay una pregunta respecto a esta participación. Desde 1992, en una de las más brutales del mundo, con más de 2 millones de desplazados. El fracaso de la intervención militar estadounidense llevó a que la ONU tratara de solucionar el problema con un contingente de cascos azules. Esa gestión apenas consiguió resultados apreciables en 1994 con un acuerdo de alto fuego fallido. Más bien, los cascos azules enfrentaron acusaciones de tráfico de drogas y torturas que determinaron su retirada en el 95. La solución fue peor que la enfermedad.
Bueno, a lo largo de todo el texto, de hecho que nos están hablando pues de los enfrentamientos constantes que ocurren en el continente africano, ¿no? Y en particular de algunas regiones donde existen pues algunos conflictos políticos y sociales. Dice, ¿cuál es el tema central del texto? ¿Ve? El tema central. Describe básicamente lo que acontece constantemente en África, ¿no? Constantes guerras. ¿La D? ¿Y cuándo tiene cita para nutrición? Muy bien, obvio, ¿no? Eso es lo que justamente está hablando en todo el texto, ¿no? En todos los párrafos se hablan esto. Las violentas crisis ocurridas en África en las décadas pasadas. En cambio, los demás son ideas particulares. La situación económica es particular, ¿no? Nelson Mandela, que solamente está en la primera parte del texto. La fallida intervención, lo que está en la última parte. Muy bien la respuesta. 2 dice, en el texto el término contingente se entiende como un contingente, dice en el texto. Un contingente. Esta es la palabra contingente. Con un contingente de cascos azules. Ahí ya fácil. Entonces, ¿qué es contingente? Contingente se entiende como, Colección. no, los cascos azules hacen alusión a personas, a soldados, pues. Ejército. Así es. La respuesta sería ejército. 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 Resulta incompatible con el texto. Incompatible. Para eso necesitamos buena memoria, ¿no? Porque, caballeros, tenemos que analizar todas. Todas ellas. Y la proposición que niega lo que afirma el texto está, mira, en esa última partecita, disculpa. Dice, el fracaso de la intervención militar estadounidense llevó a la ONU a que la ONU tratara de solucionar el problema con un contingente de cascos azules. Esa gestión apenas consiguió resultados apreciables en 1994, con un acuerdo de alto al fuego fallido. Más bien, los cascos azules enfrentaron acusaciones de tráfico de drogas y torturas que determinaron su retirada. Nada más dice eso en el texto. Ahora dime tú, ¿cuál es la respuesta entonces? La A. Acabo de leer La la C. respuesta ¿La parcial. C? La C. ¿La C? Baja de peso, por este Muy bien, claro. La- Se demostró que los cascos azules cometieron, no, no se demostró, no. No se mostró. En ningún momento eso afirma el texto. En cambio aquí sí están afirmando, están negando lo que es el texto. La pregunta se vincula con el primer párrafo. El autor presenta el caso de liderazgo de Nelson Mandela con el fin de que la paz sí se puede lograr, ¿no? Sino que siempre hay, pues, intereses políticos, económicos, sociales, en verdad egoísmo, ¿no? Para que no se logre la paz. Nelson Mandela lo logró, dice. ¿La B? lado de Verón, supongo a su niño.
No, pero lo que logró ahí Nelson Mandela es pacificarse, ¿no? Es pacificar, La C. ¿no es cierto? Yo decía justamente, La C. en África, en los otros países, no hay líderes que busquen eso, ¿no? En cambio, él sí buscaba eso, ¿no? La respuesta es justamente efectuar un contraste con la situación general en otras africanas. Mientras que él buscaba algo, en este caso la pacificación, por lo menos de su país, pero en los otros no. Cada presidente busca su propio beneficio y eso hace que ese continente pues esté en constante conflicto. Pregunta de extrapolación dice, si las políticas de desarrollo impulsadas en África hubiesen estado mejor encaminadas, de hecho, no, que no estaría en constante pleito, en constante lucha. ¿Sí? Sería un supercontinente, porque riqueza tenían, solo que esa riqueza fueron saqueadas por diferentes países de Europa. Hasta ahora hay colonias en África. ¿La B? No, te Claro, vas ¿verdad? de frente. Obvio. Te vas de frente. El panorama sobre el continente africano sería más promisorio. De hecho, ¿no? Nadie pelearía y más bien explotarían su riqueza natural. Pero no lo hacen, ¿por qué? Porque todo está canibalizado. Si alguien repudiara el apartheid es lo que logró Mandela. Solo una parte nomás se enriquecía, solo una parte nomás era aprovechaba todo, y la otra parte, la buena parte simplemente era segregada. Entonces, si alguien repudiara el apartheid, evidentemente, implícitamente estaría apoyando ese tipo de gobierno, ese tipo de pensamiento. ¿Y qué es el apartheid? Hay por tu gran conocimiento de la historia, obviamente acá. Las excepciones han sido escasas. Se puede destacar la República de Sudáfrica con el liderazgo de Nelson Mandela, elegido presidente en 1994, que puso fin al apartheid o política de segregación racial practicada por la minoría blanca hasta entonces gobernante. En cambio, eso es lo que logró evidentemente Nelson Mandela en ese lugar. Pero en otros lugares de África no se puede lograr eso. O sea, sigue el racismo, ¿no? Sigue el aprovechamiento. Si él La B. repudiara el apartheid, La C. La- Buenos días. La B. no, la B, la La B, la B. B, la B. La B. La B. Estaría en contra del racismo. Estaría en contra del sí, racismo. claro. Dice, en el caso de Somalia, la última parte, en el caso de Somalia, revela que los conflictos intensamente cruentos implican, ¿qué cosas implican ahí? ¿Por qué la gente se vino así, voy a ser coloquial, en mancha aquí al Perú? Porque en su país están bien, La D. está recontra mal, ¿sí o no? Por lo tanto, lo último que quieren es quedarse ahí, ¿no? Quieren partir, más bien. La D entonces. La D. Claro. La La D. D. La D. Migraciones ¿Qué implica masivas. inmigraciones masivas? La D. Esa es la respuesta. Ese texto me gusta bastante porque habla de texto de filosofía, pero es bien chévere por una cosa, ¿no? Cuando lo leía, dice, una cosa es el existencialismo y otra cosa es el filósofo existencialista. Sin embargo, acá dice que se confunden, dice. Y una cosa es distinta a la otra. Voy a evitarle las preguntas, ¿ya? De frente al texto dice. Antes de decir qué es el existencialismo,
conviene aclarar lo que es el existencialismo filosófico no es. Es cierto que el existencialismo se ocupa de problemas del hombre, tales como el sentido de la vida, de la muerte, el dolor, pero el existencialismo no consiste solo en plantear esos problemas. Se han discutido en todas las épocas. Si ese es el título que quisiéramos calificar a San Agustín, a Pascal de existencialistas, cometeríamos un error. Lo mismo cabe decir de algunos escritores como Miguel de Unamuno, Fedor Dostoyevsky, Rainer Maria Rilke, quienes han presentado con gran penetración diversos problemas humanos, pero no, por eso cabe llamarlos existencialistas. En síntesis, ¿qué me está diciendo el texto? Que los filósofos existencialistas son mucho más que eso. O sea, esto no es solo un celular, ¿no? O sea, el hombre no solamente es nace, crece, se reproduce y muere, es mucho más que eso. ¿Qué hizo en cada una de esas etapas? Entonces, si explica solamente existencialismo, sería eso, ¿no? Nace, crece, se reproduce y muere. Eso es existencialismo. Pero el filósofo existencialista es mucho más que eso. No es lo que, como la gente lo cataloga, ¿no? Sino ellos reflexionan de cada etapa de la vida del hombre, ¿no? Tal vez cómo piensa el hombre en su niñez, en su juventud, en su ancianidad o en su adultez. Hay otras cosas más que el existencialismo propiamente dicho no habla. Por eso es que dice acá, conviene aclarar lo que el existencialismo filosófico no es. Otra equivocación es llamar existencialistas a filósofos que se ocupan de la existencia en su sentido clásico o de los entes existentes. No tiene sentido por ello que algunos pretendan hacer de Tomás de Aquino, una cosa es Tomás Moro y otra cosa es Tomás de Aquino. Tomás Moro, el que escribió Utopía, un filósofo existencialista y que verdaderamente grotesco se enumere a Husserl entre los filósofos de la existencia por el hecho de haber ejercido gran influencia sobre ellos. Precisamente, Husserl ha excluido ex profeso de sus elucubraciones la existencia. Frente a estos equívocos, hay que hacer notar que la filosofía de la existencia es una dirección estricta que se centra en una vivencia, en un mundo de ser peculiarmente humano. La tesis central de esta filosofía es que el hombre consiste en su existencia, que concibe como una actualidad absoluta, que siempre deviene en esa libertad, es un proyecto. El hombre es un proyecto. El hombre, tú no puedes decirse aquí, yo voy a ser filósofo, tú no sabes qué es lo que va a hacer de acá a unos días, ¿no? Ahora, podrías tener ideas, sí, ¿no? Yo quiero ser médico, chévere, bacán. Se podría lograr, pero tal vez algo ocurre. Pero yo no puedo ser contundente, ¿no? O sí lo podría lograr, claro que sí, si me aboco netamente a eso. O si el hombre es un proyecto. No es un sueño, no es una ficción, ¿no? Es una utopía. ¿Qué cosa es la utopía? Que sí se puede lograr con esfuerzo. Entonces, todo hombre dice es un proyecto. Yo no sé si en verdad el que nace con pene al final termina siendo varón. Tal vez ocurre algo cuando tiene 10 o quizás antes y de pronto es homosexual. Igual una mujer. Entonces, eso es el filósofo existencialista, ¿no? O sea, no es contundente. O sea, él dice, no, yo no puedo decir que va a ser tal, ¿no? Como que la filosofía es así, ¿no? Que se causa problemas, ¿no? Esto no solo es un celular, ¿no? Aquí hay muchas cosas involucradas, ¿no? Aspecto físico, histórico, literario, económico, todos los aspectos hay acá. Pero quizás para alguien es solamente un celular, pero para el filósofo es mucho más que eso. Entonces, compañeros, aquí se puede darle una lecturita y si hubiera alguna pregunta, encantísima. Ahí te voy a dejar la respuesta de ese texto, ¿ya? Ahí lo voy a escribir. O sea, profesor, el filósofo ve más Claro, el filósofo, que el sentido común. claro, el filósofo es mucho más que el científico. El científico sí se ocupa de un aspecto, no.
Por ejemplo, acá, mira, tengo la vez pasada, le llevé a mi hijo a la playa. Por ejemplo, para nosotros, si yo le pregunto al de geografía, ¿qué es esto? Y me dice una roquita. Pero el filósofo dice, no, está loco tú. Es mucho más que una roca, ¿no? Aquí tenemos que ver la composición química, el aspecto geográfico, histórico, literario, económico, todos los aspectos. O sea, no se limita solo a un aspecto, ¿no? El químico sabe química y nada más. El físico sabe física y nada más. El biólogo sabe biología y nada más. En cambio, el filósofo sabe todo. Sabe mucho más. Por eso es que preguntar a un filósofo es alucinante, porque él te va a explicar N cosas. Por eso muy poco se practica la filosofía. En todo caso, no hay filósofos propiamente dichos. Pero todos nosotros hemos sido formados con bases filosóficas. Ahorita usted domina muchos cursos. Pero a medida que tú vas creciendo como profesional, terminas dominando un solo curso, o dos tal vez, pero te olvidas de todos esos cursos. Pero siempre hemos sido formados con bases filosóficas. Entonces voy a escribir, mira tu respuesta acá, ¿ya? Está bien chévere ese texto. Ya la tenía resuelto ya. Y ahí está la respuesta de ese texto, ¿ya? De ese texto. A, C, D, A, B. Lo tienes. Ahora, si te alcanza algo de tiempito, el texto 4. También lo tengo acá resuelto. Ahora lo pongo mayúscula. Ahí está el texto. Bien, niños, hasta ahí. Cuídate bastante. Gracias por tu atención. Ya la próxima semana hablaremos netamente ya de los tipos de preguntas en cada una de las clases. Bien.